Estimadas y estimados, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a este seminario número 31, Educación Ambiental Formal, Problemas y Perspectivas en Iberoamérica. Para ello nos van a acompañar en la mesa Laura Barcia, que es representante del Ministerio de Educación de Uruguay y que va a ser cargo de la moderación, y ella va a ser la encargada de presentar a nuestros 4 expositores. Algunas recomendaciones de seguridad, por favor, en caso que ocurra algún problema natural. Aquí tenemos una puerta que está a su lado izquierdo, por donde todos hemos ingresado, pero también en la parte del fondo hay otra puerta. Si salimos muy tranquilos, nos dirigimos a la mano derecha, que hay una zona segura, y en todo caso hay una escalera también de evacuación, ¿no? En caso que ocurra, y esperemos que no sea así. Entonces vamos a dar inicio pues a este seminario. Bienvenidos todas y todos. Y dejo el micrófono a Laura Barcia, que va a ser la encargada de la conducción. Muchas gracias. Bien, estamos un poco así como frisados, pero bueno, ya vamos a pedir que nos apaguen. Gente, hoy empezamos en esta segundo día del Congreso, ya estamos como avanzando y viendo las distintas ponencias y seminarios. Específicamente que vamos a trabajar hoy es el análisis que viene a continuación de lo que estuvimos trabajando recién en el panel. Analizar cuáles son las perspectivas y los desafíos de la educación formal, de la educación ambiental en el ámbito formal en toda Iberoamérica. Para eso tenemos un panel bien latinoamericano, porque tenemos representantes, bueno, los locales de Perú, de Argentina, de Colombia y de Brasil. Por lo cual, la idea de trabajo va a ser la siguiente. Primero, cada uno de ellos va a tener unos 10 minutos, vamos a darle 15 de buena que somos, unos 15 minutitos, y cuando ya mi cara se pone, va mutando a brujas porque tienen que cortar. Y entonces 15 minutos como para su exposición. Después de que los 4 presenten sus trabajos, vamos a tener un espacio de preguntas, ¿sí?, a las cuales les pido seamos concretos, claros y concisos, y que el uso del micrófono sea un uso responsable y respetuoso del tiempo y las orejas ajenas. Por otro lado, la idea es entonces de poder estar terminando efectivamente 1:30 para no estar, tenemos 2 horas, perdón, desde ahora, desde las 11 hasta la 1, para poder estar trabajando cómodos. Entonces vamos a hacerlo dinámico y así aprovechamos al máximo a nuestros colegas desde otros países. En principio va a empezar Marilia. Sí, Marilia nos va a trabajar sobre, Marilia viene de Brasil, ya le pedimos que hable despacito, cualquier cosa oficiamos la traducción. Você tem que falar devagar, por favor. Marilia viene es de la Facultad de Ciencias de la Universidad Estadual de San Pablo. Ella trabaja en un programa de posgraduación en Educación para la Ciencia, y su trabajo de investigación está realizado en conjunto con otros compañeros, pero no tocó a ella viajar. La idea es, su trabajo justamente va a estar centrado en la inserción de la educación ambiental en la currícula escolar. Entonces es una experiencia bien interesante. Brasil tiene una larga trayectoria en lo que ha sido la integración de la educación ambiental en los currículos, y sobre todo porque están como haciendo una nueva revisión. Por lo tanto, le pedimos y le damos la bienvenida a Marilia y a trabajar. Buenos dias. Vou falar em português. Bem devagar. Tem que falar portunhol. Português. Bem devagar. Este trabalho foi elaborado pelo conjunto de alunos e professores do grupo de pesquisa em educação ambiental, que funciona junto ao programa de pós-graduação em educação para a ciência na Universidade Estadual Paulista, no interior de São Paulo. Então, eu não vou ler todos os coautores, porque são muitos, mas são membros do grupo de pesquisa que eu coordeno, né? Eu sou a coordenadora do grupo de pesquisa, e é um trabalho, então, elaborado por todos. Acho que é importante destacar que este grupo de pesquisa, está bom assim? Que este grupo de pesquisa vem trabalhando muito com a educação ambiental escolar, né? Embora nós, no Brasil, tenhamos quase 90% das escolas que declaram fazer educação ambiental, e que há uma lei específica da Política Nacional de Educação Ambiental
que obriga a inserção da educação ambiental na escola. Os estudos e pesquisas vêm demonstrando que esta inserção é muito frágil, é uma inserção muito, diria, pouco consolidada, pouco sólida, é uma inserção muito, vem muito mais de fora do que de dentro da escola. Essa é a maior preocupação. E cada vez mais nós estamos vendo agentes ou atores entrarem na escola que são totalmente estranhos à escola, como empresas privadas, ONGs que se chamam, que se autodeclaram ONGs, mas que são representantes de empresas privadas, enfim. Nesse sentido, há estudos, por exemplo, como este estudo, que identificam que a principal forma de existência da educação ambiental na escola, nas escolas, especialmente nas escolas públicas, são através de projeto ou a iniciativa individual de um professor, e outras também tão frágeis quanto essa, nos levando a uma problematização clara da frágil inserção nas escolas. A pergunta que se coloca é: por que tão frágil, se há uma lei que obriga, e se há uma declaração das escolas de que quase todas fazem educação ambiental? Este tem sido a nossa preocupação como grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa tem se voltado para pesquisas coletivas do grupo todo ou as pesquisas individuais, de mestrandos e doutorandos, para tentar entender essas fragilidades e por quê, e quais são as perspectivas outras que não essa. De uma forma geral, nós estamos tratando da necessidade de incorporar a educação ambiental no currículo escolar. Então, aquilo que está previsto na Política Nacional de Educação Ambiental, que é a inserção na escola, para nós, grupo de pesquisa, significa inserção curricular, inserção no currículo. Porém, esta não é uma ideia muito cara a todos os educadores ambientais. Os educadores ambientais tendem a desvalorizar o currículo escolar como forma de inserção. Grande parte dos educadores ambientais acredita nessas atividades paralelas ao currículo. Nós não. Nós achamos que a educação ambiental deve ser inserida no currículo escolar, contribuindo para melhorar o currículo das escolas, contribuindo para consolidar a educação ambiental na escola e contribuindo para melhorar o currículo de todas as disciplinas, especialmente pelo seu caráter interdisciplinar. Então, fundamentados na pedagogia histórico-crítica de Dermeval Saviani, que é um referencial teórico muito conhecido no Brasil e fora do Brasil, um referencial teórico crítico da educação, uma pedagogia marxista da educação, a pedagogia histórico-crítica assume o seu referencial marxista sem nenhum pudor. Então, a pedagogia histórico-crítica propõe a humanização plena do sujeito dentro da perspectiva de análise da sociedade, de uma análise marxista da sociedade. E aí, então, com isso, nós acreditamos na educação ambiental, que na perspectiva da transformação desta sociedade predatória, ambiental e socialmente. Tá bem assim?
Quase espanhol. Bom, a pedagogia histórico-crítica define claramente o papel da escola como socialização do saber sistematizado. A escola, mesmo nas sociedades sob o modo capitalista de produção, tem como papel a socialização do saber elaborado. Na perspectiva da transformação social, da superação das sociedades desiguais por uma sociedade mais justa, mais equilibrada, ambiental e socialmente, o papel da escola é a socialização do saber sistematizado. O papel da escola não é muito específico, não é um papel de uma educação qualquer, né? É uma educação sistematizada, organizada, apropriação de saberes para que os sujeitos possam, fora da escola, disputar a igualdade social, se apropriando de instrumentos que a escola dá. Então, a pedagogia histórico-crítica valoriza muito o currículo escolar. Com esse referencial, é nosso argumento para que a educação ambiental seja inserida pelo currículo. A concepção de currículo, as concepções de currículo são várias e muito diferentes. Nós vamos trabalhar aqui, né, com uma concepção de currículo que entenda que os conteúdos do currículo são um produto social historicamente construídos e passíveis de negociação. Então, essa negociação é que nos garante, na inserção da educação ambiental na escola, inseri-la no currículo e não perifericamente na escola. O currículo, então, são coprodutores das relações assimétricas de poder no interior da sociedade de classes. Então, o currículo é a organização do currículo escolar, a construção do currículo escolar é um campo de disputa política, de concepção de sociedade, para qual sociedade nós nos encaminhamos ou qual sociedade nós reproduzimos. Qual sociedade nós queremos superar e qual sociedade nós queremos reproduzir. É uma decisão. E essa decisão faz com que o currículo escolar seja um campo de disputa para a organização dos conteúdos. Isso nos leva a um desafio. Disputar no currículo escolar a inserção da educação ambiental crítica. Então, qual o tempo? Passa 10 minutos. Pegar 8 minutos. 8 minutos. Tempo 8 minutos. Tomando como ponto de partida a ideia de que os currículos são espaços de disputa de interesses, constituindo-se uma arena política e considerando a importância da discussão sobre o currículo escolar e seus conteúdos, concluímos pela necessidade de superar as formas fragilizadas com que a educação ambiental vem sendo inserida nas escolas, trazendo para a discussão nesse evento a importância da identificação e análise dos conteúdos curriculares para a inserção da educação ambiental nas escolas de educação básica. Então, quais são os desafios que nos apresentam esses estudos que nosso grupo vem fazendo sobre a inserção da educação ambiental na escola via currículo? O principal desafio são quais são os conteúdos da educação ambiental no currículo escolar e quais as formas dessa inserção. Sabemos que as formas dessa inserção atuais, essas formas atuais, não nos satisfazem. São formas bastante fragilizadas por um lado, mas por outro lado muito perigosas, né? A inserção da educação ambiental na escola, tendo como atores as empresas privadas, que na nossa análise são
principais responsáveis pela forma predatória com que a sociedade se relaciona com o ambiente, há um perigo muito grande aí para nós, porque essa forma de inserção, ela desconsidera a escola, não modifica a escola e traz e privatiza no sentido lato, num sentido mais amplo, privatiza o que é público, ou traz para dentro da escola e da educação pública as ideias, vamos dizer, liberais, né, de organização social, de competitividade, de individualidade, que nos leva a pensar a questão ambiental de uma outra forma, que não é a forma que nós queremos, de formação coletiva, comunitária, cooperativa, e superar esses valores que a sociedade, sob o modo capitalista de produção, valoriza hoje sob o império do neoliberalismo como ideologia hegemônica. Então, essas formas de inserção são principalmente formas que nos permitam a disputar politicamente a inserção curricular e não aceitar as formas curriculares oficiais com que, de certa forma, a educação ambiental vem se inserindo no currículo. Principalmente não aceitar a posição oficial de passar para a empresa privada e para as ONGs a tarefa de inserir a educação ambiental na escola. A educação ambiental na escola é uma questão curricular, esse é o nosso ponto de partida. Tem uma bibliografia aí, e vou voltar para o início, e no fundo um quadro do Portinari, pintor brasileiro, chamado A Escola. Acho que é isso que eu trouxe para nós conversarmos, e estamos aqui, eu, no grupo de pesquisa, Marcela e Lucas, que também são membros do grupo de pesquisa, já tiveram trabalhos apresentados ontem, e que hoje estão aqui também para o debate. Fue muy clara, ¿no es cierto? No hubo necesidad de mucha traducción. Gracias, Marilia. Más perfecto tiempo. Le vamos a dar la palabra ahora al varón de la mesa. Don Héctor Germán Yauri Benítez es de Perú, es licenciado y tiene una maestría en educación ambiental, y le vamos a pedir... ¿sí? Lo que pasa es que tengo como 26 años de profesora, yo no puedo estar así con el micrófono, a mí me gusta hablar así, ¿es necesario para la grabación? Solo por eso. Sí, solo por eso. La cosa de la tecnología, ¿de dónde se ve esto docente con micrófono? Bueno, les comentaba, le vamos a pedir a don Héctor que nos cuente, él va a estar trabajando su trabajo, su presentación, tiene que ver con la toma de decisiones y la autoevaluación como elementos movilizadores para la construcción del diálogo de saberes en educación ambiental. Le pedimos entonces, le damos la palabra, tenemos 15 minutitos para trabajar, le acaso el micrófono. ¿Todo parado o...? Como usted prefiere. Bueno, yo lo puedo hacer. Un cordial saludo a cada uno de los que están participando en esta sala, y agradecer también a los que organizan este evento la oportunidad de compartir esta mesa con dos personas académicas tan destacadas y una moderadora también excelente, de mucha experiencia, que nos está animando en esta mañana. Realmente cuando me invitaron para esto, yo me aterré porque dijeron que solamente teníamos poco tiempo para presentar, porque a veces uno, cuando prepara algunas presentaciones, tiene unas aspiraciones, y mi aspiración personal era, la primera cosa que yo pensé es
de qué manera puedo de alguna manera hacerme entender en un tema que hasta el título de por sí a ustedes ha parecido un poco extraño probablemente cuando se ha presentado, y pretendiendo ser original a veces uno hace una síntesis de sus intenciones. La otra cosa que quería también en el fondo de mi preocupación es interesarles de alguna manera para que ustedes con este tema puedan reflexionar al respecto a la experiencia que estamos practicando acá en el Perú. Y la tercera cosa es convencerlos, que es ya un desafío más grande, no siendo yo un magistral expositor. Sin embargo, como docente, como profesional, voy a hacer un esfuerzo de poderme hacer entender. En principio quiero localizar mi presentación. Esta experiencia está realizada acá en el Ministerio de Educación del Perú, en la Dirección Educativa Comunitaria Ambiental. Nosotros tenemos una política nacional de educación ambiental que nos hace algunas demandas, unas exigencias de aplicar un enfoque, y dentro de ese enfoque nos piden elaborar para su implementación propuestas pedagógicas en educación ambiental, y estas propuestas son para que sean utilizadas y como mandato también prescriptivamente orienten los procesos y las prácticas en todas las etapas, niveles, modalidades y formas de educación que tiene el país, y en todo el ámbito nacional, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Bueno, estos desafíos nos han permitido también alcanzar algunas reflexiones respecto a cómo la educación ambiental puede ser la herramienta que muchos han estado diciendo puede cambiar el destino inexorable que tiene nuestro planeta. De alguna manera, quiero comenzar también planteando una idea que puede hacer que podamos grabar bien la intención de esta presentación. Recuerdo una anécdota muy importante que Miguel Ángel Cornejo presentó al terminar una de sus exposiciones. Él es un orador mexicano que viaja por toda Sudamérica dando algunos mensajes de reflexión. Él contó la historia de un hombre que a la orilla del mar estaba en un escenario de un embarazo donde el mar había arrojado por el cambio climático muchas especies de seres vivos hacia la orilla del mar, especialmente estrellas de mar, por miles y miles de estrellas de mar en la orilla, y desde un muelle, desde un puente de un muelle, miraba a la gente lo que un hombre desesperadamente hacía, y tiraba cada estrella de mar nuevamente al mar, y te decía, este hombre está loco, tiene miles y miles, pero él levantaba cada estrella y decía, pero esta se salvará. Y lo que hace la educación es eso, tratar de hacer un esfuerzo de repente no llegar a todos los miles y miles de estudiantes, pero de los estudiantes que estén cerca a nosotros es una oportunidad brillante de poder salvarlos. Entonces, con este pensamiento quiero comenzar a decirles cuál es el problema en el cual se enfrentan. Bueno, para eso hay que dar siempre al inicio una mala noticia y después dar una buena noticia en este tipo de eventos. La mala noticia es que la educación ambiental, lamentablemente, podemos decir que no tiene éxito, ha fracasado en cierta forma. Pero no solamente la educación ambiental, sino la crisis educativa es fuerte y hay un fracaso escolar casi generalizado, especialmente en toda Latinoamérica, que no podemos todavía decir que somos exitosos pedagógicamente. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? A varios países latinoamericanos, la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, hizo un diagnóstico del 97 todavía, y ahí encontró que la educación ambiental era un asunto marginal y aislado al interior de cada sistema educativo. No ha cambiado mucho esa situación, sigue siendo marginal porque muchas instituciones educativas no se comprometen con este tema, a excepción de algunas pocas. Y esas pocas, lamentablemente, están fracasando porque
lo que aplican dentro del sistema educativo lo hacen a través de herramientas que no favorecen la posibilidad de un cambio. Entonces, ¿qué pasa? Que están aplicando paradigmas, modelos pedagógicos tradicionales, y con ello quieren cambiar el sistema. Y lamentablemente todos los analistas, expertos, han hecho un diagnóstico de que si no se cambia el diseño del sistema educativo y de sus formas, difícilmente va a poderse cambiar las aspiraciones de hacer una transformación, un cambio. Y entonces aquí el problema es todavía más difícil, porque ¿dónde está el punto, el kit que tiene que cambiarse en la educación ambiental? Todos nosotros hemos escuchado ya varias presentaciones y todos coinciden de que los cambios de actitud de cada uno de nosotros permite una educación ambiental, pero estos se marcan por estilos de vida también que tienen que ser modificados. ¿Y cuál es entonces el problema central en este caso? El problema central para nosotros acá en el Ministerio de Educación ha sido descubrir de que la educación ambiental está presentada de manera fragmentada, y la fragmentación está esencialmente en la naturaleza de los procesos de aprendizaje que se aplican en el sistema educativo actual. Y aquí sí ya estamos tomando un asunto muy delicado. Pues, lo que quiero decir es que la educación ambiental está fragmentada en su proceso de aplicación. Y cuando digo esto, la evidencia, ¿cuál es la evidencia? Que en educación ambiental especialmente, todo se centra a que vaya a desarrollar conceptos. Y los pocos que están trabajando desarrollan conceptos de qué es la educación ambiental, su definición o su repetición de decir que, bueno, qué bueno es que haya una educación ambiental, seamos solidarios con la naturaleza y con el entorno, con los seres, y así comenzamos, pero para una repetición de la memoria y de los conceptos. Esto, como ustedes se darán cuenta, desde un proceso educativo no es completo. A nuestro punto de vista debe ser presentado de manera completa. ¿Y cómo sería de manera completa? Cuando esta pase de la teoría a la práctica. Y aquí sí entra en la primera parte del título del tema. Tiene que la escuela tomar decisiones, porque la toma de decisiones de alguna manera impacta en el destino de las personas. La toma de decisiones es determinante en un proceso de aprendizaje, pero no solamente debe ser la toma de decisiones, sino debe de estar acompañado con asegurar un ejercicio de la acción social con todos los que viven alrededor de una comunidad, que esa acción social pueda de alguna manera impactar en el ambiente con resultados favorables. Pero esta fragmentación un poco más se agudiza con lo que dijo nuestro director en la mañana, en que el objeto de estudio de la educación ambiental también se ve fragmentada. Y les voy a explicar brevemente esa fragmentación en el objeto de estudio. Muchos tienen una visión cientificista de la educación ambiental, que los conceptos científicos de la educación ambiental son lo único. Y algunos la gestión ambiental, les gusta usar el término gestión ambiental, que están más orientados hacia la ingeniería, hacia el aspecto de las técnicas y los procesos. ¿Y dónde está el tema realmente central de la educación ambiental? Parece que es una interfase entre lo científico y lo tecnológico, y es los estilos de vida, las actitudes que tenemos que tener del cuidado y protección de nuestro ambiente. Y eso, si es que entendemos en un diálogo de saberes, que también se ha estado hablando mucho, se podrá percibir cuando ese diálogo de saberes permite una convivencia pacífica y armónica entre las personas, y no solo entre las personas, sino la naturaleza. Y mi pretensión es decirles que hay posibilidades de dialogar, no solamente entre personas, sino también con la naturaleza, porque la naturaleza de alguna manera va a dar respuestas, y eso lo descubrieron en los saberes ancestrales fuertemente por la relación estrecha que tiene el hombre con su
ambiente donde él vive. Este marco teórico, por supuesto, tiene, este diagnóstico tiene bastantes basamentos en el marco teórico. Por ejemplo, Thomas Kuhn, con los cambios de paradigma, nos hace reflexionar que en educación ambiental tenemos un paradigma que está estrechamente relacionado, por ejemplo, con el aprender a contestar, que es el éxito de todo este sistema capitalista que vivimos, el aprender, los cientificistas están estudiando el aprender a preguntar en la práctica, en el hacer, el aprender a hacer, en el action learning, o sea, en trabajar con la acción. Bueno, todos estos son paradigmas que como modelos pedagógicos lo estamos manejando teóricamente. Pero hay un paradigma que rompe con el modelo tradicional que generalmente estaba asociado a la enseñanza cognitiva conductual de los dos modelos anteriores que le he hecho referencia. Entonces, este paradigma de enseñanza está siempre centrado en el docente. Y cognitiva, el éxito está en el conocimiento, en la acumulación y la repetición de conocimientos. Y en lo conductual, en la posibilidad de acomodarse y adaptarse a un cambio, a un reglamento, a una norma o a algo preestablecido dentro de la sociedad para seguir como pauta de socialización. Este paradigma ahora ha sido replanteado dentro de la teoría y ahora tenemos otro nuevo paradigma. El nuevo paradigma es aprendizaje afectivo actitudinal. El aprendizaje afectivo actitudinal centra su atención en el estudiante, en el niño, la niña, el joven que aprende. Y esto es afectivo. ¿Por qué? Porque no puede haber educación que no sea voluntaria y donde el afecto rompa con toda la rigidez de su aceptación. Y es actitudinal porque tiene una coherencia perfecta de asociarse con toda la filosofía que tienen las personas de interactuar en el mundo. Todos tenemos detrás de nosotros valores, principios, convicciones que nos permiten actuar de la manera que actuamos y ser transparentes con uno mismo, ser sincero, integral en su forma de ser. Pero ¿qué pasa? Que con la conducta se crea una dualidad y que aprovecho de decir de que la conducta siempre nos lleva a doble vida. Porque tú haces en la escuela, te dicen de una manera que tienes que comportarte, sea en la escuela, convento, cuartel o cualquier lugar donde estés, te hace actuar de acuerdo a una reglamentación, pero cuando sales de ella, te comportas de otra manera. Esa falta de integridad es la que se supera con este nuevo paradigma. ¿Y cuál es su modelo? Su modelo es el aprender a aprender. Y dentro del aprender a aprender es el planteamiento que nosotros hemos asumido de aprender a sentir, aprender a pensar, aprender a actuar y aprender a evaluar, que vamos a presentarlo como un modelo al final. El otro paradigma importante que tenemos que decir, que ya lo han dicho mucho, que no lo voy a profundizar mucho porque es muy conocido, es el paradigma de la pedagogía social crítica. La pedagogía crítica esencialmente, como ustedes se darán cuenta, está orientada a desarrollar la conciencia crítica y también a hacer una acción social. Pero más que eso, es romper con el esquema de una vida de socialización, una escuela para la socialización, cambiar por una escuela para la formación, donde la toma de decisiones individual y personal le permita ser lo que tiene que ser y hacer, y no seguir un modelo global, colonizante, que nos alinea hacia recepcionar lo que dice el profesor o lo que dice la sociedad como la única y la última verdad que se pueda compartir. Lo central de mi propuesta está en un marco teórico interesante, que no lo han dicho ninguno de los expositores, pero que se percibe. Y es que el sentimiento ha ganado un privilegio grande. El sentir ahora es el que impregna la filosofía de esta posmodernidad. Y esta filosofía, ¿qué dice? Siento, luego existo. ¿Quién lo dijo este postulado filosófico? Lo dijo un escritor checo, lo escribió, que se llama Milan Kumbreras, en 1960.
Y él dijo, el pensamiento cartesiano de pienso, luego existo, que era la filosofía que se impregnó para instaurar toda una posición que nos ha legado el deterioro ambiental que hoy tenemos, René Descartes, donde nos alcanzó el postulado de la posmodernidad, perdón, del desarrollo de la modernidad y del desarrollo industrial. Pues este modelo es el causante de muchas de las cosas que ahora tenemos que replantear y tratar de superar. Ya, entonces, después de dar este marco, entonces lo que puedo decirles es la hipótesis que nos proponemos nosotros. La hipótesis que planteamos nosotros en forma central es de que es posible el cambio de actitud en nuestros estudiantes. ¿Y cómo es ese cambio de actitud en nuestros estudiantes? Si nosotros aplicamos esa propuesta que yo hice referencia anterior, si nosotros en el proceso educativo, en la educación ambiental, aplicamos el aprender primero a sentir, aprender a pensar, aprender a actuar y aprender a evaluar, nosotros podremos contribuir con el cambio de actitud de los estudiantes y sus estilos de vida. Y estos estilos de vida de los educandos solamente serán posibles si los docentes en su práctica educativa, dentro del proceso de aprendizaje, incorporan la toma de decisiones en sus estudiantes, le hacen tomar decisión y le hacen autoevaluar de las consecuencias de esa decisión que han tomado. Y en el modelo pedagógico ustedes fácilmente lo pueden incorporar. Hay una figura que ya no voy a entrar al aspecto de la metodología de investigación que he aplicado, que es la investigación-acción, sino que directamente me paso al modelo. Hay un modelo pedagógico que hemos hecho en una representación gráfica de un rombo, y todos ustedes pueden de alguna manera detectarlo. A ver, todo el mundo agarre un papel y un lápiz y haga un rombo. En uno de los extremos izquierdos ponga siento, en la parte superior pongan pienso, y en el lado derecho, en ese dibujito de un rombo, pongan actúo, y debajo le ponen ustedes evalúo. Si ustedes hacen este ejercicio en un papel o en la mente, ustedes van a encontrar que este es el modelo que nosotros proponemos como resultado. Este modelo es un modelo extraordinario porque se basa en nuestra propia naturaleza, de cómo podemos actuar ambientalmente si manejamos estos 4 componentes. ¿Qué pasa cuando en el sentir? En el sentir se movilizan todas las herramientas que nosotros tenemos para la percepción. Los sentidos en toda su potencialidad que inmediatamente estimulan lo que se llama el sistema de alerta. Si nosotros no estamos de alerta de las amenazas o peligros ambientales, si no sabemos interpretar o de alguna manera reconocer o identificar amenazas o peligros ambientales o problemas ambientales o de cualquier tipo, entonces poco podemos hacer para la educación ambiental. Pero eso, como ustedes saben, en nuestro cerebro toda percepción va a una velocidad enorme hacia el cerebro, y en el cerebro inmediatamente es procesado, y ahí se apertura otro sistema que se llama el sistema de alarma, que permite que lo que ha percibido mida, evalúe, analice el estado de gravedad de las cosas. Si un problema ambiental es grave o no es grave. Y no es fácil identificar problemas, pero hay que lograr en todo proceso de educación ambiental que se llegue a ese nivel. Y luego que se ha logrado eso, entonces se pueda pasar a la otra parte que hemos denominado que es el actuar. Los procesos educativos que hasta ahora se conocen y se trabajan siempre se quedaron en el sentir y en el pensar, pero dejaron de lado los otros 2 componentes del proceso, que es lo que estamos mencionando de actuar y evaluar. El actuar es la toma de decisiones que activa el sistema de respuesta. Cuando uno está enfrentando una amenaza de un terremoto o está en una situación eminente de adversidad o peligro, entonces tiene que actuar. Si no actúa, entonces no va a haber ningún cambio en la vulnerabilidad de esa persona frente a esa amenaza o peligro. Entonces debemos saber serena, rápida y oportunamente saber actuar en cualquier problema ambiental. Pero tenemos que saber también que esa respuesta o esa actuación
debe responderse de alguna manera y autoevaluarse para ver si fue exitoso o no fue exitoso. Si uno no autorregula como una homeostasis, no va a poder hacer una autopoiesis de su propio desarrollo o de su propia proyección. Por supuesto que hay procesos mentales superiores dentro de cada uno de estos. Por ejemplo, en el sentir estará siempre impregnada un proceso mental superior que es el de, primero, fijar la atención, que es capacidad básica y fundamental. Segundo, de hacer actuar las emociones o los sentimientos del sentir, que es la fuente de motivación para todo lo que hacemos. Y luego percibir y utilizar todos nuestros sentidos en todas sus capacidades y potencialidades. Es proceso mental superior que Luria, Leontief, Vygotsky y todos ellos nos han alcanzado como procesos mentales superiores. Arriba tenemos el otro concepto que es el de pensar. El de pensar motoriza y moviliza esencialmente procesos mentales superiores. En el cerebro se puede de alguna manera hacer la abstracción o la representación o la imagen de lo que se va a aprender. Y eso de alguna manera uno tiene que transformarlo en un pensamiento y ese pensamiento convertirlo en una acción que es el lenguaje. Estos son herramientas de nuestra mente que todos lo usamos y manejamos, sino tenemos que utilizarlo adecuadamente. Y en el actual está la toma de decisiones que hemos estado hablando, que esa es la que impacta nuestro propio destino. Si no tomamos decisión, si se queda en la teoría, nada habremos hecho. Tenemos que pasar a la práctica o a la acción. Un ambientalista tiene que evidenciarse por lo que es y por lo que actúa, no por lo que dice, sino cómo de alguna manera demuestra que es ambiental. Muchos de acá se creerán ambientalistas, pero no han tomado la decisión de ser ambientalistas. Si lo hubieran hecho, entonces ustedes probablemente en su alimentación, en sus hábitos, en sus costumbres, habrán sido cambiadas y transformadas. Y eso podrá ser posible de ser autoevaluado. Y esto es posible porque cuando intercambiamos estas buenas experiencias, unas buenas prácticas y lo transmitimos a los demás, entonces habremos logrado de alguna manera asegurar de que hay un diálogo de saberes entre nosotros, y ese diálogo de saberes fijará nuestro territorio, nuestro espacio, y podrá ser interculturalmente intercambiado, pero también tendrá mucho cuidado y respeto con la naturaleza, y podrá ser de alguna manera cuidado y protegido si es que no se deteriora. El que, por ejemplo, abusivamente pone su casa a la orilla del mar y sabe que hay un tsunami, entonces es un irresponsable, está desafiando, o quiere ganar espacio al mar para construir cosas, tarde o temprano vendrá un desastre y arrasará con todo. Pues si no nos preparamos, si no tenemos la precaución de hacer el esfuerzo en ese diálogo de saberes, de hacer que los niños sean salvados de esta corriente de desastre que trae la falta de reflexión sobre lo que estamos haciendo con el planeta, entonces no habrá habido ninguna educación ambiental posible. La educación ambiental se hace posible en la medida de que hacemos que lo que decimos se convierta en acción. Después le vamos a cobrar a Ernesto los minutos extras. Bien, ahora le toca el turno a Colombia. María Nur Bonilla, que viene de la Universidad de Tolima. Ella es de formación básica docente, es licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y tiene una maestría en Educación Ambiental. Y ella justamente lo que nos va a trabajar, nos va a aportar en esta mañana, es qué tiene que ver esto de la formación en educación ambiental y su impacto en la práctica docente. Una reflexión clave a la hora de qué educadores ambientales estamos formando. Bueno, buenos días. Inicialmente les quería compartir es un trabajo que aún no está completo, estamos en la fase inicial. Nace un poco de la inquietud de la que fui víctima, por decirlo de alguna manera, en mi proceso de formación, porque a pesar de que en la licenciatura que yo estudié tenía un énfasis en educación ambiental,
pues casi que ese énfasis quedó como un adorno en el diploma, ¿sí? Entonces, desde ese proceso se inicia como la inquietud, y aprovechando pues mi vinculación con la universidad, decidimos empezar a pensar realmente cómo se están formando los educadores, ¿sí? Los profesores que van a orientar ese proceso de educación ambiental, y si realmente ese proceso de formación impactaba las prácticas docentes que ellos estaban generando. Bueno, para el caso de Colombia, nosotros tenemos, digamos que un proceso legislativo bastante fuerte en términos de educación ambiental. La ley 115 del 94, que es la Ley General de Educación, establece la obligatoriedad de los procesos de educación ambiental a través de una cosa que se llama los PRAE, que son proyectos ambientales escolares. Toda institución educativa de secundaria tiene la obligación de desarrollarlos, y los llamados generalmente siempre a desarrollarlos son los profesores de ciencias naturales, que es un poco también producto de la visión sesgada alrededor de lo que se considera como educación ambiental y como ambiente, ¿cierto? En donde la responsabilidad es exclusiva del profesor de ciencias naturales y eliminamos a los otros maestros de su responsabilidad. En mi caso particular, pues formar en educación ambiental creo que es una responsabilidad no solo de la universidad, sino que de muchas instituciones. De hecho, cuando hablamos de educación ambiental comunitaria, se sale de lo establecido en la escuela y es más hacia el diálogo de saberes, pero en este caso nosotros asumimos que la universidad es un espacio de construcción de conocimientos y además de encuentro de saberes, porque en la universidad no solamente encontramos un tipo de estudiantes, sino que para el caso pues de Colombia encontramos campesinos, indígenas, afrodescendientes, etcétera, etcétera, y cada uno tiene una visión particular del mundo, y esa visión particular del mundo pues tiene que integrarse dentro de los procesos académicos para generar una construcción de conocimiento. Para el caso de la formación en educación, pues básicamente el profesor, el licenciado, tiene que tener un conocimiento holístico del asunto, hablando de las ciencias naturales y la educación ambiental, que le permita generar un proceso de integración y obviamente hacer un reconocimiento de contextos. ¿Cuál es el problema fundamental que se asume? Primero, para la escuela es problemático concatenar las diversas disciplinas con la educación ambiental. Desde los proyectos ambientales escolares, desde la ley 115, desde la política de educación ambiental en Colombia que se instauró en el 2002, se ubica que la educación ambiental es un eje transversal, ¿sí? Que debe trabajarse en absolutamente todas las áreas del conocimiento en las instituciones educativas secundarias y en las universidades. Sin embargo, en la acción se ha generado un problema muy grande porque hay una deficiencia de esa integración, pero no es una deficiencia en muchos casos voluntaria, sino porque hay una carencia de la formación del docente. El docente no sabe cómo integrar ese hilo conductor de la educación ambiental dentro de su plan curricular, y esa también ha sido una responsabilidad de la universidad, porque la universidad no ha sabido también integrar en sus planes curriculares de las licenciaturas el cómo el estudiante debe hacer para esos procesos de formación. Es como una crítica que se le hace. Entonces, primero, se presenta que no hay una clara distinción entre información ambiental y educación ambiental. Uno encuentra, por ejemplo, en la educación secundaria y universitaria, que es un poco, les hablo porque es el ámbito donde estoy en este momento, que se da información ambiental, que es el cambio climático, que son los procesos de contaminación, que es lo que genera pero no trasciende hacia un proceso de educación ambiental que tiene como objetivo fundamental la generación de un pensamiento crítico. Y no es un pensamiento crítico solamente con el ánimo de decir que todo está mal o todo lo qué cosas generan inconvenientes, sino que es un pensamiento crítico propositivo, ¿sí? Que le permite al estudiante, además de identificar esas problemáticas, y al maestro generar alternativas para solucionarlas. Otro elemento que tiene inconveniente son los planes de estudio. Son limitados. Esto también es un problema del diseño curricular, porque uno encuentra, por ejemplo, los estándares en ciencias naturales en Colombia y tienen un eje ambiental muy bonito, ¿sí? O sea, uno lee y encuentra cosas maravillosas que si se aplicaran en la práctica, pues tendríamos unos chicos de primaria, secundaria excelentemente formados. Pero en realidad, como estamos en la lógica de la estandarización y que todos tenemos que sacar 10 en las pruebas PISA y en las pruebas nacionales, pues entonces hay una priorización de las disciplinas y la formación se convirtió no en generar procesos de aprendizaje, sino en responder una prueba, ¿sí? Porque eso es lo que nos da a nosotros visibilidad de alguna manera. Entonces eso
genera limitaciones en los procesos curriculares. Lo segundo, la formación de los licenciados, específicamente en ciencias naturales, no es una formación interdisciplinar. Para el caso de la licenciatura de la Universidad del Tolima, uno encuentra que hay un fuerte componente en la química, un fuerte componente en la biología, un fuerte componente en la física, pero la educación ambiental está más o menos rezagada. Y de hecho, cuando uno ve las asignaturas que están en educación ambiental, a veces son asignaturas que se limitan a dar información y conceptualización científica, pero no generan procesos de transformación. Entonces desde ahí se empezó la inquietud desde el grupo de investigación, decir, bueno, nosotros vamos a entrar a dinamizar y a cambiarle la cara a la educación ambiental. Empezamos primero, la idea fue intervenir las asignaturas, ¿sí? Recoger las asignaturas y hacer un proceso de reestructuración, obviamente, y un análisis, porque nosotros tenemos una responsabilidad, y es que nosotros tenemos que dinamizar en nuestras aulas de clase los ejes transversales. Nosotros sabemos que no solo la educación ambiental, sino que está la educación sexual, en el caso de Colombia la educación para la paz. Entonces esos elementos se deben constituir como fundamentales en nuestro proceso. El problema es cómo, porque no nos han enseñado, ¿sí? Y con qué tiempo. No sé si pasa en otros países de Latinoamérica, pero en Colombia los profesores están atosigados de trabajo. Entonces mientras si no están en clase, están llenando formatos. Si no están llenando formatos, están organizándose para la auditoría del ministerio, de las procuradurías, de las contestas. Es decir, el profesor no tiene el tiempo para generar un proceso de planeación adecuado. Dentro del objetivo pues, fundamental es un poco hacer un proceso comprensivo de las lógicas de formación en educación ambiental de la licenciatura. Es decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuántos profesionales hemos sacado nosotros egresados en licenciados en ciencias naturales? ¿Y cuáles de esos profesionales, esos chicos que están en el proceso de práctica, están generando procesos reales de educación ambiental? Si se supone que es nuestro énfasis. Cabe hacer un paréntesis y decir un poco que la educación ambiental se convirtió en una moda. ¿Sí? O sea, de un tiempo para acá, en muchos países y en muchas instituciones se volvió de moda hablar de educación ambiental, y entonces las universidades incluyeron la dimensión ambiental en sus planes de desarrollo, pero en realidad es más para figurar y para poder estar dentro de los estándares de calidad que también lo obligan. Pero no se ha pensado en realidad un proceso de transformación, sobre todo en países latinoamericanos que tenemos una connotación cultural diferente. O sea, nosotros tenemos que hablar un idioma diferente en términos de la educación ambiental, ¿sí? Porque tenemos una riqueza de saberes que estamos desconociendo. Los maestros la estamos desconociendo en nuestras aulas de clase, y es algo que nosotros debemos trabajar. La perspectiva que nosotros, trabajamos inicialmente es formar un profesor que construya conocimiento, formar un profesor que retome esa dimensión afectiva, es decir, la cuestión de la afectividad es un asunto real, como lo comentaba mi antecesor, es algo que nosotros debemos trabajar y hacer entender al estudiante. Es un maestro que piense críticamente para que pueda enseñar a pensar críticamente, ¿sí? Ese es como uno de los elementos. Lo segundo, que sea un profesor que se construya en un proceso de formación. Uno encuentra que la mayoría de problemas que se tienen a la hora de enseñar, no solo los procesos de educación ambiental, sino cualquier asignatura, es la concepción del maestro alrededor del concepto, ¿sí? Y eso deriva precisamente de la misma concepción de ciencia. Generalmente siempre está dentro de una lógica positivista, dentro de algunos como cuestionamientos que nosotros hemos hecho. Entonces la idea es cambiar esa lógica de pensamiento y empezar a entender la ciencia de otra manera, es decir, dejar de entendernos como el centro del mundo. Entender que los ejes transversales, también aquí quiero hacer una aclaración porque los ejes transversales son muy criticados, es decir, existen debates alrededor de la pertinencia de los ejes transversales, porque muchas personas plantean que estos ejes invisibilizan la educación ambiental. De hecho, con colegas hemos hablado mucho acerca del asunto, porque resulta que se toman como aprendizajes de segundo orden. Lo que nosotros decimos no, o sea, realmente los ejes transversales no son aprendizajes de segundo orden, no tienen que estar en el relleno de las asignaturas, sino que son aprendizajes que tienen que ver con el proceso de formación humana y de formación cultural de los estudiantes y de los mismos docentes. Por lo tanto, deben tener una responsabilidad grande a la hora de integrarse dentro de los planes curriculares. Cuando uno habla de ambientalizar el currículo, me ha pasado cuando uno dialoga con profesores, y entonces el profesor de matemáticas dice, yo ya ambientalicé mi currículo. Y dice, ah, bueno, profe, qué bien. Y entonces es enseñando a sumar y a restar con arbolitos, con perritos, con gatitos, ¿sí?
Hay una lógica de ambientalización del currículo distorsionada que también es importante entender. Y entender que la transversalización no es solamente hacer o el caso de los profesores de ciencias, ponemos una frasecita, el poema del árbol al iniciar la clase y ya transversalizamos la educación ambiental. Eso no es así. Hay un proceso de trabajo que se hace a través de ejes transversales y de ejes problematizadores en los planes de clase, que es lo que se trabaja o lo que hemos trabajado básicamente. Bueno, la metodología que nosotros estamos trabajando se llama, digamos que es una técnica, bueno, no técnica, es desde la complementariedad. Es una lógica de investigación que nos permite recoger elementos de muchas formas, de la etnografía, de la fenomenología, de acuerdo a la necesidad. Es una investigación progresiva, es decir, nosotros no establecemos el instrumento ni la metodología en el momento, sino que se va desarrollando en el marco de la necesidad. En este momento estamos aquí, estamos haciendo este proceso de aproximación a la realidad, se denomina preconfiguración de la realidad. Es decir, nosotros tenemos la claridad de lo que vamos a observar, entonces hacemos unos procesos hicimos unos procesos de observación en las aulas de clase, ¿sí? Inicialmente en las asignaturas y luego en los procesos de práctica de los estudiantes. Eso es lo que estamos como terminando de hacer en este momento. ¿Con qué objeto? Nosotros tenemos, ¿cierto?, una intencionalidad y una hipótesis, pero realmente queremos saber a través de ese proceso de aproximación si eso que nosotros estamos planteando es real. Entonces eso lo hacemos en esta primera etapa. De esta primera etapa se nos arrojan unas categorías fundamentales que nos van a decir, bueno, ¿qué es lo que necesariamente tenemos que trabajar para poder lograr el objetivo fundamental? Que es comprender cuál es la lógica de formación, que ya sería, digamos, que este segundo trabajo, bueno, que se hace como un proceso de triangulación y finalmente pues se hace un análisis crítico. Es importante decir que esta triangulación, digamos que recoge observaciones, entrevistas, grupos focales, bueno. Entonces básicamente pretendemos resignificar la estructura curricular, no solo del programa de la licenciatura, sino de las asignaturas que orientan los programas de formación ambiental y resignificarle al estudiante sus prácticas, es decir, vea, desde la didáctica cómo él integra los procesos de transversalización curricular, que los muchachos reflexionen alrededor de su práctica. En últimos ese es el elemento pedagógico, porque si no hay una reflexión de la práctica, pues muy seguramente van a seguir haciendo lo mismo que algunos hicimos en algún momento, ¿cierto? Porque el que no lo haya hecho, pues, entonces es eso como una intención fundamental, consolidar la educación ambiental como un eje fundamental en la formación de docentes de la Universidad del Tolima, porque hay que decirlo, solamente está presente en la licenciatura en Ciencias Naturales. Y nosotros decimos, si es un eje transversal, la formación en educación ambiental debe estar presente en otras licenciaturas, sociales, lingüística, entonces es como un objetivo. Visibilizarlo en los procesos de planeación, es decir, que no se quede en que esté presente, sino que los chicos lo materialicen en su planeación a través de los procesos pues, didácticos. Cabe pues aquí como una cuñita, nosotros estamos desarrollando como para este punto, nos adelantamos un poquito y estamos trabajando alrededor de la consolidación de una cátedra ambiental universitaria, ¿sí? Que tiene la intención de ubicarse en absolutamente todas las carreras, no solamente en las licenciaturas, y que tiene como visión fundamental cambiar la lógica del ambiente, es decir, que la gente deje de pensar que el ambiente es solamente lo natural, ¿sí? Y que se entienda a pensar de una manera compleja y que empiece a trabajar alrededor de la sustentabilidad, ¿sí? Estamos en un proceso de formación, ahí el que quiera participar está invitado, pero en realidad es un trabajo muy bonito y creo que es muy necesario en las universidades, sobre todo en los procesos de formación docente. Lo digo por experiencia porque en realidad uno cuando se mete al cuento de lo ambiental le toca prácticamente solo y por ahí con el profesor investigador que le ayuda a desarrollarse. Muchísimas gracias. Bien. Finalmente le vamos a pedir a Lía Bachman de Argentina. Lía es profe de geografía y ahora está haciendo su doctorado en la Universidad de Buenos Aires y además es la responsable del área de políticas, dentro del área de políticas educativas transversales de la educación ambiental en el Ministerio de Educación de la República Argentina. Muchas gracias, Laura.
Sí. Buenas tardes, no, buenos días, no estamos todavía, a todos. Bueno, en este caso, dentro del marco que, bueno, quizás ya me escucharon desarrollar en el panel anterior, les traigo, en este caso, desde la Universidad de Buenos Aires. Yo sí soy docente e investigadora en un grupo que se llama INDEGEO, Grupo de Investigación y Desarrollo Didáctica de la Geografía, donde hemos elaborado un proyecto de investigación-acción acerca de la enseñanza de problemas ambientales. Entonces, si bien compartimos un marco teórico similar al que yo les mencionaba anteriormente, lo vamos a refrescar un poco. Quería compartir con ustedes algunos de los resultados que hemos obtenido a lo largo de 2 años de trabajo, 2 años y pico. Entonces, como docentes, lo que nos planteamos es que esta tarea justamente no está exenta de revisión, de cambio, de tensiones, de dificultades, de necesidades, de replanteos de la propia práctica docente. Esto tiene que ser en forma permanente. Y como docentes e investigadoras, entonces nos propusimos elaborar este proyecto de investigación de la geografía en las prácticas de aula en la escuela secundaria, un estudio sobre problemas de enseñanza y alternativas de acción educativa en la transmisión de contenidos ambientales. O sea, no es solamente analizar, cosa que ya veníamos en parte haciendo y lo veníamos también percibiendo y armando como docentes, como capacitadoras, sino también tratar de generar algún tipo de acción transformadora, por lo menos colaborar en eso. Entonces, el propósito del proyecto fue desarrollar una batería de propuestas innovadoras sobre enseñanza de conceptos y temas socioambientales, y que se constituyen un terreno de experimentación y reflexión crítica sobre diversos problemas de la didáctica de las ciencias sociales, como un insumo entonces para poder proseguir con otro tipo de estudios. En esta ponencia, como les decía entonces, vamos a compartir algunos resultados de estos talleres de producción de secuencias didácticas, que era uno de los resultados principales del proyecto de investigación. Una primera pregunta que nos hicimos, bueno, ¿por qué temáticas ambientales? Porque podríamos haber tomado algún otro tipo de problema social. Esto se enmarca dentro de lo que es la didáctica de la geografía como disciplina escolar. No sé si lo mencioné, pero perdón, estamos hablando a nivel secundario, donde estamos trabajando. Entonces, la cuestión ambiental y geografía presenta ciertas condiciones ventajosas. Primero, lo que veíamos es que había una fuerte identificación de los contenidos de la geografía física con las cuestiones ambientales. Es una tradición realmente muy fuerte todavía en geografía, a pesar de las transformaciones hacia una geografía renovada que se están haciendo especialmente desde los años 80, pero siguen persistiendo bastante, digamos, la identificación de la geografía con contenidos de tipo físico, donde quedan las montañas, cómo son las montañas, cómo son los ríos, los caudales, los tipos de clima, etcétera, etcétera. Entonces allí los profesores lo que veíamos es que suelen encontrar una identificación muy fuerte donde anclar cuestiones ambientales. Entonces, bueno, de paso aprovechamos, digamos, esta ventaja donde ellos ya encuentran algún tipo de anclaje. Por otro lado, veíamos que estaban muy presentes en el tratamiento de estos temas pensamientos ambientalistas, más bien desde el sentido común, con poco fundamento en conocimientos validados científicamente. Entonces nos parecía interesante de poder revisar esto para tratar de fortalecerlo. La temática ambiental, desde nuestra perspectiva, permitiría articular contenidos físicos naturales con contenidos sociales, justamente, o sea, retomar los físicos, ya están muy presentes, tratar de sumar o rescatar, digamos, contenidos sociales, que vamos a ver que no son cualquiera tampoco, y resignificar este conjunto de contenidos a la luz de problemáticas socioambientales. Esto permitiría generar herramientas para comprender algún aspecto de la realidad, y en el caso de geografía, que también la tradición hace que los contenidos se den en forma bastante fragmentada, en determinado orden, localización, contenidos de tipo físico, luego población, luego actividades económicas, sin ejes que los articulen, ¿sí? Permiten entonces intercambiar, articular, combinar estos contenidos frente a un determinado problema. Y también permite
articular distintas escalas de análisis y aportar a la formación de ciudadanía en términos del enfoque que nosotros estamos dando, que es la de reflexión crítica y fundamental. ¿Qué entendemos por investigación-acción? Como principal propósito de investigación-acción es el mejoramiento de las prácticas en el aula, ¿sí? Favorecer un entorno reflexivo de la enseñanza de geografía, de cómo construir los contenidos escolares, de hacerlo y no de repetirlo, repensar criterios de selección de contenidos, de información, para poder elaborar secuencias didácticas, que es diferente de dar un tema, que muchas veces se hace en forma repetitiva. Acá la idea es crear entonces unas secuencias didácticas que pueden ser replicadas y que pueden ser modificadas en el tiempo y en los grupos en la medida en que el docente pueda reflexionar sobre eso. Entonces, partimos de la problematización de la enseñanza, no de cuestionar prácticas vigentes, sino de preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, qué es lo que cambiaríamos, qué es lo que nos sirve, qué es lo que nos parece que tenemos que replantear. O sea, el docente como un profesional reflexivo, autónomo, que pueda pensar sobre sus acciones y las motivaciones que lleva a tomar esas decisiones, a realizar esas acciones, registrar dificultades y avanzar en su superación. O sea, estamos siempre dentro del marco del cambio y de la transformación. Lo pensamos también como un proceso colectivo, espiralado, de planificación, acción, observación y reflexión de permanente cambio, entonces, de las prácticas escolares, y partimos de la práctica docente como punto de partida y no como campo de aplicación de la teoría. La idea no es llevar conceptos teóricos y decir al docente cómo hacer las cosas, sino justamente partir desde la práctica, ver cuáles son estos conceptos o estos fundamentos teóricos que están por detrás de ello, ver qué es lo que convence, lo que no convence, lo que nos lleva a resultados que estamos esperando, que no, y a partir de ahí entonces pensar en cuestiones teóricas que puedan apoyar estos interrogantes. Decíamos entonces seguir pensando alternativas de intervención didáctica en diálogo con las prácticas reales, no con lo que debería ser o lo que sería esperable, sino con lo que realmente estamos haciendo. Con respecto a la metodología, pensamos en un trabajo participativo colaborativo de elaboración de secuencias didácticas. Hemos trabajado con un grupo alrededor de 12 docentes de escuelas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que es comúnmente conocido como Capital Federal, y provincia de Buenos Aires, y también algunos estudiantes avanzados de la carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que fueron también nuestros alumnos. Elaboramos talleres de producción de secuencias didácticas que involucraron el trabajo en 4 pequeños grupos que trabajaban en forma autónoma y en algunos casos con el apoyo y el acompañamiento de algunos de los integrantes del grupo de investigación, más instancias plenarias, unas 2 aproximadamente por año, donde poníamos en común los resultados y de ahí veíamos cuál era el estado de situación y cómo continuar el trabajo. También hemos realizado laboratorios de consulta y de profundización en los casos en que los grupos lo necesitaban para continuar reflexionando. Obviamente hemos compartido materiales y como resultado final aparecieron entonces estas 4 secuencias didácticas sobre problemáticas ambientales, aproximadamente para ser implementadas en unas 3 semanas de clase en la escuela secundaria. Con respecto a estas 4 secuencias, lo que pudimos observar es que hay 2 que trabajaron temas más habituales de la geografía escolar renovada, con actividades y recursos originales y variados, y lograron una mirada compleja e integradora. O sea, estaba dentro de los objetivos que nos habíamos propuesto. Otras 2, además de estas ventajas, de estas cuestiones que acabo de mencionar, tuvieron algunas miradas creativas e innovadoras, menos comunes, y que además fue muy interesante porque abrieron discusiones para ver qué se entiende por lo ambiental. Esto es una pregunta que raramente se da o se contesta de una forma bastante clásica, porque bueno, tienen que ver lo ambiental porque hay cuestiones naturales, ¿sí? Como única, o como por lo menos una respuesta dominante. Estas secuencias, aquí en el... Sí.
están colgadas en la página del grupo de INDEGEO, de investigación, dentro de la sección de investigación, de producción y transferencia. La idea de otros objetivos del proyecto fue socializar estas producciones, no solamente que quedaran al interior del grupo, sino que también pudieran estar a disposición de otros docentes. Estas cuatro de los temas eran la expansión de la frontera agropecuaria en Argentina y contaminación del riachuelo, la gestión ambiental de la cuenca, en particular a lo referente a la actividad industrial. Estas son las dos primeras que decíamos que dentro del marco de los contenidos más habituales de la geografía, y otras un poquito más, que avanzaron un poquitito más allá. Agua potable en Argentina, un recurso imprescindible, un recurso sostenible. Esta pregunta generó discusiones muy interesantes al interior del grupo. Y las transformaciones ambientales y la sociedad en riesgo, la esquistosomiasis, una enfermedad hídrica. Bien, partimos de algunos puntos de inicio en relación con conceptos básicos acerca de lo ambiental, como para ponernos de acuerdo. Se les hizo una propuesta de una batería de conceptos relacionados con lo ambiental, que por supuesto no era lo único. Allí ellos podían aportar, tomarlos, no tomarlos, cuáles les servían entonces para trabajar las problemáticas seleccionadas. Como habíamos en la exposición anterior del panel, bueno, esta cuestión de los problemas ambientales como un tipo particular de problemas sociales y no problemas ecológicos, donde solo le pasa a la naturaleza, sino justamente que es entre actores sociales, en un conflicto de tipo social, a través del involucramiento de alguna parte del ambiente o de los servicios ambientales. Partiendo de esa base, las cuatro secuencias estuvieron enmarcadas dentro de esta perspectiva. También tuvieron en cuenta la complejidad particular de las dimensiones natural y social, que decíamos que también en geografía esto era bastante clave, porque es una disciplina que justamente se inició un poco a caballo con una pata no natural y una pata no social, y apareció como una forma muy interesante para integrarlo. Han aportado la formación de ciudadanía en cuanto a la reflexión, a los fundamentos, a las preguntas que se han generado para que se hagan los alumnos, y las preguntas que se hicieron los mismos docentes. Con respecto a los problemas ambientales como síntomas o emergentes de procesos estructurales, también esto aparecía, digamos, no solo el deterioro en sí mismo, digamos, en lo que sucede en la naturaleza, lo que sucede al ambiente o algún tipo de recurso, sino cuáles son procesos sociales que están por detrás de eso y que los causan, y que al mismo tiempo están presentes en las consecuencias, como globalización, concentración de la propiedad de la tierra, intercambio desigual, políticas ambientales, relaciones de poder, etc. Vamos a ver después el caso de un ejemplo que tiene que ver con el caso del agua, pero también de la frontera agropecuaria, el tema de la propiedad de la tierra y de los distintos procesos económicos, por el cual justamente hay un avance de la frontera agropecuaria, también está muy presente. Se les habían propuesto también otros conceptos específicos que podían adoptar para trabajar estas problemáticas, como un manejo histórico de recursos naturales y servicios ambientales, manejo explotacionista, deterioro ambiental y apropiación diferencial de los recursos o servicios. En este sentido, servicios ambientales, ¿no? En ese sentido, nosotros vinculábamos más el tema del deterioro justamente con la pérdida de calidad del ambiente, de calidad de agua potable o calidad o productividad de los suelos, en el sentido que esto era lo más visible, digamos, como un síntoma de que algo está pasando, pero que ese algo que está pasando estaba más enmarcado en estos conceptos sociales. Entonces, como grandes tipos de cuestiones ambientales, decíamos el deterioro, que es lo que tiene que ver específicamente con la calidad de lo que sucede y con la calidad de vida, calidad ambiental y la calidad de vida que se ve afectada en consecuencia, o con el tema de la apropiación diferencial, o sea, no solamente con que se puede degradar un recurso, sino también con que algunos pueden acceder y otros no pueden acceder, o acceder diferencialmente. Eso también lo consideramos un determinado tipo de problema ambiental independientemente del deterioro. En ese sentido aparecían en estas secuencias más explícitamente procesos de deterioro ambiental, pero tangencialmente también
apropiación diferencial, como el caso de frontera agropecuaria, en forma integrada, no partían de aquí, pero sí estaban presentes. Con respecto a la teoría social de riesgo, conceptos como desastre, riesgo y vulnerabilidad no fueron ejes centrales de secuencia, pero sí aparecía como muy interesante la apropiación del concepto de riesgo y vulnerabilidad en relación con la esquistosomiasis. Vulnerabilidad diferencia el vulnerabilidad social a sufrir esta enfermedad. Y otras cuestiones interesantes que no eran punto de partida, pero sí aparecieron a lo largo del proceso, fue un trabajo con escalas en relación justamente con cómo se articulaba una vulnerabilidad de la población local, una enfermedad ligada a una mega obra hidroeléctrica, que ya es otra escala, condiciones climáticas regionales, laboratorios farmacéuticos internacionales, o sea, cómo hilar estas distintas escalas. El concepto de sustentabilidad, decíamos que apareció una discusión muy interesante en relación con el agua, el tema del agua, y una interpelación muy interesante sobre la rigidez de definiciones universales de agua potable para distintas regiones del mundo, para distintos países y la Organización Mundial de la Salud. Confrontar esto aparecía como una pregunta didáctica realmente muy interesante. Y en el caso del Riachuelo, bueno, aparece el Estado como mediador, no solamente los empresarios, los vecinos, etcétera, que son los más habituales. Entonces, desde la geografía física sí se lograron resignificar contenidos para comprender un problema en cuestión y no dar estos contenidos por sí mismos. No constituyeron el punto de partida de las mismas, los contenidos de la geografía física, sino que fueron incorporados en la medida en que fueron necesarios para poder explicar el problema. En relación con el abordaje de integración de los contenidos físicos con los sociales, hubo un tratamiento dispar y un movimiento pendular. En este sentido es que nuestras hipótesis iniciales, que hacemos más desde lo físico, digamos, los profes de geografía más colgados de las cuestiones físicas para trabajar los temas ambientales o desde discursos ambientalistas, por el perfil de los profesores que trabajaron con nosotros, comprometidos, reflexivos y con determinado tipo de formación, nos pasó lo contrario, que en realidad se volcaron muchísimo más hacia lo social, incluyeron algunos contenidos físicos, pero no lograron articularlos del todo en algunos casos. Estaban presentes, pero le faltaría una vueltita más de tuerca para integrarlos con los sociales, al revés de lo que teníamos pensado anteriormente. Entonces, esto tiene que ver con el perfil de los profesores. Respecto a los aspectos pedagógicos, fue una instancia muy interesante para pensar colectivamente qué implica enseñar un problema ambiental, cómo generar criterios de selección de información, o sea, ir a un eje o un problema, construirlo y no una búsqueda aleatoria de información acerca de un caso y partir de ahí para después ver cómo desarrollo la secuencia, valorar las preguntas y su potencialidad pedagógica, un avance progresivo y sostenido de construcción, digamos, de discusiones, de reflexiones y de las mismas secuencias, y darles un sentido a los contenidos clásicos de la agenda geográfica, en contrario, digamos, a un abordaje por sí mismo como ha sido históricamente. Aquí ponemos un ejemplo, el del agua potable, que es un tema justamente desde lo ambiental y lo didáctico, muy logrado en el sentido que es una problemática sumamente amplia el tema del agua y que está muy presente en las escuelas, pero que se ha hecho un recorte didáctico problemático muy concreto. O sea, pudo haber sido esto como pudo haber sido otros. Y estos profesores construyeron este eje de trabajo a través del cual, digamos, con distintas actividades, con distintas fuentes muy originales, los alumnos debían reconstruirlo. Entonces, tenemos un recorte temporal, tenemos una preocupación mundial, tenemos el tema del problema al acceso al agua potable, tenemos también lo que es bueno, características del agua potable, o sea, lo químico, lo físico, temas éticos con respecto al agua como derecho humano indispensable, causas estructurales como las desigualdades sociales y la privatización del servicio con respecto al problema del acceso del agua potable, o sea, no solo la calidad, sino también quién accede, quién no accede y por qué. Entonces, esto es como un ejemplo de la complejidad que este grupo había logrado.
En relación con la investigación, hubo logros y dificultades, en que hubo bastantes logros, intercambio de saberes y experiencia de profesores con distintas formaciones, edades y trayectorias, mucho enriquecimiento mutuo, diálogo y escucha abierta, muchísimo respeto entre ellos, un emprendimiento colectivo que fue muy valorizado por los participantes, estaban muy entusiasmados, tenían una clara intención de generar intervenciones en el aula, estaban muy ansiosos por llevarlo a su trabajo, se sintieron mucho más exigidos que en su trabajo cotidiano, esto lo valoraron muchísimo, porque hicieron cosas que de otra manera por ahí no tienen tiempo, o la inmediatez hace que no se puedan detener tanto en algunas de estas cuestiones. Una de las dificultades fue una escasez de registros escritos metareflexivos, o sea, lo que esperábamos era poder tener una evaluación de todo el proceso en forma escrita de parte de ellos, y no solamente nuestra, y en este sentido por cuestiones de tiempo, por cuestiones de perfiles, por cuestiones también de tradiciones y costumbres de los profes, no se dio tan plasmado. Y como desafío nos proponemos que todo este proceso también después continúe y de hecho estamos con otro proyecto en marcha, de llevar los logros, digamos, de estas reflexiones en relación a empezar con problemas y no en temas, a planificaciones anuales, o sea, no solamente sobre un tema ambiental, sino aplicar este mismo tema a la planificación docente de todo el año. O sea, dejar de pensar en cajitas temáticas que serían lo físico, lo hidrológico, lo climático, la población, actividades económicas, etcétera, sino planificar desde problemáticas y pedir a las cajitas aquellos contenidos necesarios para poder explicar esa problemática y dejar de pensar, digamos, en desarrollar los contenidos porque hay que darlos porque están en la planificación o están en la currícula o me lo dijo la directora o me lo dijo el inspector. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gente, haciendo un apretadísimo resumen, los 4 compañeros que expusieron, los 4 están con la preocupación clave de repensemos las prácticas de educación ambiental. En esta reflexión ellos fueron analizando las prácticas de los docentes, los contenidos, estuvieron tratando de ver, sobre todo desconstruyeron mucho aquellas cosas que se dan como por obvias, ¿no? Bueno, ¿qué es la educación ambiental? ¿Por qué si decimos que todos los países mencionaron sus leyes en las cuales la educación ambiental es necesariamente transversal y sin embargo las dificultades de aplicación y de visibilización? Por lo cual está claro que esa es una de las puntas que tenemos que reflexionar profundamente en la educación formal, por más que haya posicionamientos políticos de, bueno, sí, tiene que ser transversal, bueno, ¿cuáles son los riesgos? Hasta cuál es el alcance de la educación ambiental, y obviamente es muy políticamente correcto decir, estamos haciendo educación ambiental, pero en definitiva, ¿cómo la hacemos o si la estamos haciendo? Entonces Marilia lo que hacía era fuertemente criticar desde su país, a ver si cuán ambiental es la currícula y por qué es la fragilidad de esa inclusión y a qué se debe, y eso lo hizo con sus alumnos investigando. Justamente porque era tratar de ver desde una mirada de la pedagogía crítica histórica, bueno, ¿qué está pasando con este currículo que oficialmente es tan ambientalista y en la práctica ni los docentes lo ejercen, por más que en el discurso hasta institucional está presente? En el caso de Héctor, nos tiró abajo todo, decimos que está todo mal en la educación, pero después nos levantó un poco el ánimo diciendo que hay posibilidades. Él nos proponía con su trabajo de esto del sentir, pensar, actuar y evaluar una forma dinámica de enfrentar específicamente situaciones de riesgo a partir de lo ambiental y cómo buscando alternativas. Creo que el eje también que fue común a todos fue busquemos alternativas, critiquemos, reflexionemos, pero busquemos alternativas desde las prácticas. María Nur está trabajando fuertemente en su universidad tratando de ver, bueno, por qué a los profesores de biología de enseñanza básica nos enseñan que somos los educadores ambientales, cuando en realidad no nos enseñan la educación ambiental. La falta de formación para los educadores ambientales es una grave ausencia y problemática en toda la región. No hay, por más que haya formaciones de posgrado, no hay nada que nos capacite como educadores ambientales, y esto refleja y emerge en los sistemas formales de educación, pero también para lo que es la educación ambiental
comunitaria tampoco hay espacios de formación, y creo que esa es una de las cosas que también deberíamos nosotros estar como exigiendo. Súper interesante además las distintas metodologías con las que fueron abordando la pesquisa, la investigación que hacía Marilia a nivel de directamente ir a entrevistar las escuelas, o María Nur de estar trabajando en su primera etapa de preconfigurar la realidad, y en el caso de Lía a través de un grupo de investigación con docentes de geografía de distintos lugares y distintas edades, para específicamente empezar a través de una metodología de investigación-acción, otra forma de investigar, justamente ver, identificar cuáles son, por qué se dan estos presupuestos de que, bueno, los profes de biología, los profes de geografía hacen educación ambiental, el de biología analiza las causas biológicas y el de geografía analiza la geografía física, y es como un mandato así que todos pareciera que somos los únicos, ¿no? Lía con su grupo además estuvo trabajando justamente el análisis con esos docentes de cómo pueden recrear nuevas secuencias didácticas a partir de la crítica de las formas tradicionales de enseñanza. O sea que en realidad la búsqueda última de esto, lo que estamos buscando es que lo que está faltando no solo la formación para los educadores ambientales, sino fuertemente un desarrollo de la didáctica de la educación ambiental. Es propia, que como rama de la educación necesita urgentemente estar como descrita, estar como más delineada, estar como dibujado mejor su campo de acción. Creo que es tiempo de, como decimos en la escuela, ¿no?, pasar una rayita roja y empezar una nueva etapa. Cerrar un proceso y decir, ya tenemos muchos años de educación ambiental incluida aparentemente en las escuelas y en la enseñanza media, y no hemos avanzado mucho. Entonces, ¿qué está pasando con la educación formal? Agradecer la enorme capacidad de síntesis de los colegas y los que estar apretado en el curso de los 15 minutos, y agradecerle la profundidad de sus experiencias y la riqueza de sus experiencias. Así que un gran aplauso para los cuatro. Si les parece, son las 12:26. Habíamos dicho que vamos a hacer la etapa de preguntas. ¿Cuáles son las condiciones de las preguntas? Cortitas, al pie, como decimos en Uruguay. Nada de reflexiones, solamente la pregunta, muy concisa y explicitando a qué participante la decimos, ¿sí? Empezamos con el caballero. Muchas gracias. Hugo Guamaní, profesor de la Universidad Agraria de la Selva de Tingo María, en maestría en educación ambiental. La revolución industrial es causa de la crisis, más los conocimientos que la generamos. Así como Pasteur dijo, para que siga sirviendo la leche hay que matar, es un fundamento que se practica en la agricultura. Para seguir sembrando hay que matar a los microorganismos, y la educación ambiental dice lo inverso, hay que ser vivir. ¿Cómo hacer que esta ciencia, que tiene fundamentos muy agresivos con la naturaleza, hacerlo más amable en la educación ambiental? Creo que los cuatro tienen que responder. Dijimos que teníamos tiempo hasta la 1. Todo processo educativo é um investimento, e a educação ambiental também a sua perspectiva é de formação para a superação das condições que temos hoje. Acho que nós trabalhamos com a perspectiva de que a educação ambiental, para ser uma educação crítica, ela tem que reconhecer a origem dos problemas ambientais, empoderar os educandos no sentido de apropriação dos seus conhecimentos, para que eles, fora da escola, busquem a superação deste modo predatório de organização da sociedade. Bueno, la pregunta es bastante profunda para desarrollarlo en poco tiempo, pero voy a tratar de ser muy sintético en la respuesta. Nosotros pensamos que para que sea una educación ambiental amable, tiene que partir de
reconocer que todo lo que nos mueve a nosotros son nuestras convicciones, nuestros valores, nuestros principios. Nosotros hemos identificado 5 principios que pueden rescatar un nuevo estilo de vida. Uno es, la primera es lo que se llama la equidad biosférica, que respeta toda forma de vida, que se basa en el principio de la cosmovisión andino-amazónica por el principio de la relacionalidad, que no hay alguien que tiene que dominar a otros, sino todos en la naturaleza tenemos las mismas identidades y las mismas privilegios y derechos. Por eso ahí tiene que haber un respeto a toda forma de vida. La segunda es la responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver esencialmente con lo que nosotros tenemos que, en la relación que tenemos con la interdependencia con la naturaleza, utilizar o usar responsablemente todo lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces eso ayudaría mucho a ser más amigable y podría también estar relacionado con un principio de reciprocidad. El otro principio para hacer una educación ambiental amable es que tenemos que tener un diálogo de saberes o una interculturalidad entre las personas, de modo que tenemos que respetar buenas prácticas ambientales, y esas buenas prácticas ambientales tenemos que de alguna manera ser conocidas por todos. Y lo otro sería la coexistencia, que tiene que ver con la convivencia, y que es la relación de convivir unos con otros de manera pacífica y armónica, bajo el principio de la complementariedad. Y eso es un principio también de la filosofía andino-amazónica. Todos nos complementamos, nadie es más ni menos, todos de alguna manera los opuestos se unen y se acercan, y eso es un punto muy esencial. Finalmente, nuestra solidaridad intergeneracional, que tiene que ver con eliminar el presentismo y trabajar fuertemente en que lo que hacemos tiene que impactar a las nuevas generaciones. Es el principio de sustentabilidad, pero que en este caso, en la cosmovisión andino-amazónica, es la crianza. Nosotros criamos a las descendientes que procreamos, pero también tenemos que criar, no domesticar, sino criar plantas, animales y todo lo que nos rodea, porque es parte de nuestra responsabilidad socioambiental. Quisiera agregar un poco en el sentido de lo que estaba poniendo anteriormente y rescatar la diferencia entre lo que es gestión ambiental y educación ambiental. Que las formas de producción dominantes, sean las que sean, no creo que sea únicamente una cuestión educativa. Creo que hay una multiplicidad de factores que llevan a esa toma de decisiones y a esa realidad. Y en todo caso, desde mi humilde, digamos, lugar en el sentido de una educación transformadora, en este momento rescato la importancia de que los niños, los jóvenes puedan comprender el mundo en el que, o sea, colaborar, que puedan comprender el mundo en el que viven, cómo es y por qué es, como un punto de partida para una transformación que puede ser, en este momento, puede ser más adelante. Como docentes también tenemos que bancarnos, aguantarnos que hay ciertas cuestiones que nosotros hacemos en el hoy, pero que no sabemos qué resultado puede haber más adelante. Forma parte de esta incertidumbre, porque nosotros trabajamos con menores que tratamos de formar un determinado sentido, pero que las decisiones que ellos tomen como adultos en ese sentido no se nos escapan, ¿sí? Pero digamos, creo que el aporte, por lo menos desde lo que yo pienso que se puede hacer, es no solamente, bueno, transmitir una serie de valores, sino comprender, que ellos puedan colaborar, pero ellos pueden comprender por qué eso es así, por qué sucede y qué alternativas hay. O sea, creo que no es blanco o negro, o sea, matar o no matar me parece que no son las únicas opciones, sino avanzar un poquitito más en esa complejidad. Bueno, ya han expuesto con muchas cosas. Básicamente yo pienso que desde los proyectos de educación ambiental, primero entender que la educación ambiental es como enfocada hacia la comprensión de las relaciones, que era un poco lo que comentaban pues
los profesores. Comprender que, mucho sacarnos de la cabeza la idea de que nosotros tenemos la potestad única y exclusiva para transformar, ¿cierto? Y empezar un proceso de entender el ambiente como una relación entre muchas cosas, ¿sí? Yo creo que hay una condición fundamental, es el reconocimiento de los saberes, inicialmente. Yo creo que un problema de las ciencias duras, que es un poco lo que yo me muevo, entre comillas, que son las ciencias naturales, o lo que llaman ciencias duras, pues, es ese desconocimiento que a veces hay alrededor de los saberes ancestrales y los saberes comunitarios. Y yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de estar en esos espacios, uno entiende que, por ejemplo, en lo que yo conozco, que es una comunidad indígena que se llama Los Nasa en Cauca, en Colombia, cuando uno llega allá y entiende sus formas de cultivo, cuando uno entiende las formas en que manejan todos sus procesos agrícolas, ellos no han ido, digamos que en términos a la formación científica que tiene el agrónomo, etcétera, etcétera, pero comprenden perfectamente cuál es la relación desde el ambiente y su supervivencia en el mundo. Yo creo que nosotros tendríamos que llegar a ese nivel, pero para poder llegar a ese nivel tenemos que generar un proceso comprensivo muy grande, desarrollar un proceso de pensamiento crítico supremamente amplio, y eso no es fácil, porque alguna vez un profesor me decía, es que cuando usted piensa críticamente no vive tranquilo, porque usted todo lo empieza a cuestionar. Entonces no es fácil generar ese tipo de situaciones, y tampoco es que la escuela, y hablo escuela en términos primaria, universidad, etcétera, etcétera, lo motive, porque el problema del pensamiento crítico es que el pensamiento crítico desestabiliza, y cuando nosotros desestabilizamos, pues vivimos en un sistema económico y político dominante, el desestabilizar no es bueno, entonces no hay una promoción tampoco. Yo creo que eso es tarea de nosotros como docentes y en nuestras prácticas, y también es tarea de la comunidad en general. Hablamos de la educación comunitaria, o sea, es tarea de todos y cada uno de nosotros como habitantes de esta casa, pues que es la tierra, generar esos procesos de pensamiento y de desequilibrio. Bueno, yo me estaba haciendo una pequeña reflexión en cuanto a cómo lograr una transformación de la sociedad, que por mito tomaba un buen tiempo, ¿no? Pero ahora estamos viendo un entorno cambiante y de crisis. Entonces, bueno, pues yo ajusto más y pregunto, señora de los expositores, ¿cuáles serían las estrategias comunicacionales y articuladoras que se necesitan, pues, para poder llevar a cabo todo proyecto o todo plan que quieran ustedes? Bueno, digamos que, bueno, estrategias, uno diría inicialmente, uno tiene que empezar pues por uno mismo, ¿cierto? O sea, realmente si uno no genera un proceso de transformación interno es difícil. Pero en términos de lo educativo, la primera estrategia, desde mi perspectiva, es el proceso de formación, ¿sí? Inicialmente de los docentes y obviamente la formación comunitaria. Pero creo que ahí está el proceso de materialización en el aula de clase. A mí me pareció una cosa muy interesante que comentaba la profesora, y ella decía, es que no hay que dar los contenidos por darlos. Y desafortunadamente eso es una constante en los colegios. Yo creo que hay que empezar por ahí, por ejemplo, si hablamos en el ámbito educativo. Hacer esa selección de contenidos, porque eso sí lo podemos hacer. O sea, que el ministerio nos establezca unos estándares curriculares y unos sistemas curriculares es una cosa, pero en realidad el trabajo de aula es nuestro. Entonces, quienes podemos dinamizar esos contenidos somos nosotros, y quienes damos las estrategias para dinamización de eso somos nosotros mismos. Yo le decía, o hablo mucho con mis estudiantes y les digo, si usted no le da sentido a la ciencia que enseña, pues el muchacho no le va a aprender. Si usted no le da sentido a la lógica de lo ambiental, pues tampoco va a aprender. Yo pienso que lo primero que hay que hacer es desde los docentes empezar a reevaluar y pensarse mejor la práctica. Perdónenme la expresión y espero no herir susceptibilidades, pero si bien hay maestros que no hacen su trabajo porque el tiempo no les da, hay otros maestros que no lo hacen porque les da pereza, en el caso de Colombia.
o maestros que llevan 30, 40 años enseñando, entonces ya me voy a jubilar, entonces ¿para qué voy a modificar mi práctica? Entonces yo pienso que es desde ahí también que hay que hacer el asunto. Y bueno, afuera es muy complicado, o sea, afuera yo creo que es cada uno pensándose y viendo el mundo, pero en el aula es eso, nosotros debemos dinamizar, generar un cambio trascendental en nuestras formas de planear la clase y orientar, generar una dinamización de conceptos a enseñar. O sea, si yo voy a enseñar, por ejemplo, la célula, el chico de por sí la célula, ¿qué? Pero entonces enseñar de manera integrada y globalizada el concepto. Eso es como una de las estrategias. En el fondo también están preguntando. Yo, bien, con ese saludo empiezo. Yo soy del pueblo indígena Ahuajú, especialista en educación indígena, y más bien gracias por permitirnos integrar ese equipo de trabajo entre todos que se puede construir. Yo lo que diría es lo siguiente: nosotros también pensábamos de que como pueblos indígenas nosotros estábamos más bien traer la educación formal, era cambiar, tener una formación completa y cambiar a nuestro pueblo. Al contrario, hemos retrocedido solamente 40 años. Pero nos damos cuenta como pueblos originarios y estamos trabajando con una propuesta educativa nuevo modelo. No es porque es un nuevo, sino que nuevo le hemos puesto en el siglo XXI, de que cómo conservar nuestro medio ambiente, y desde ahí partir la formación respetando la cosmovisión indígena. Hoy la ciencia investiga, siempre llega en nuestra comunidad. La sabiduría de los pueblos milenarios, ahí se encaja toda la sabiduría. Por eso, como pueblos originarios, nosotros le consideramos en un pirámide los 3 conocimientos formales que damos: el territorio, salud y educación. Porque sin el territorio no tuviéramos la salud sana. Sin salud no hubiera la educación. La educación damos en un territorio amplio, y eso es todo lo que forma toda la cosmovisión indígena y articula todos esos conocimientos. Yo estuve preguntando a uno de los sabios indígenas para poder saber por qué estamos perdiendo nosotros nuestros conocimientos. Antes de la conquista de nosotros, encontrábamos a los pueblos cuando encontraba una manada de Sajino o Angana, por su concepción decían: no lo maten todo. Si le matas todo, tu vida se peligra, porque cada uno de esos tiene su alma y tiene su dueño. Si le acabas, tu vida se va a acabar muy pronto y vas a morir. Si cortabas un árbol, te decía: no cortes árboles que no vas a usar, porque cada uno de esos árboles que cortas es tu vida. No lo mates a los pajaritos, animales que ves por gusto, si no vas a consumir. Total, eso eran las reglas que nos daban para controlar nuestro ecosistema y el mundo. Que yo soy amazónico, vivo en el Marañón, la región del Marañón. Gracias que tenemos apoyo de otros países extranjeras, ya tenemos nuestra territorialidad, y ahora estamos solicitando de que nos consideren como pueblos originarios con su territorio, porque ahí hacemos nuestra formación académica, pedagógica y salud integral con la medicina tradicional que usamos. Muchísimas gracias. ¿Alguien lo complementará?
Bien, soy docente de profesión, vengo de la provincia de Río Prado, región Huánuco, pertenezco al programa de Prevaed. La pregunta sería para María, cuando hablaba, disculpen el tuteo, somos colegas en todo caso, pero bueno. Bien, la pregunta es, cuando hablaba usted de transversalizar en todas las áreas el tema de educación ambiental, no es como usted decía, ¿no? O sea, en matemática vamos a sumar con árboles, animales, o en comunicación, con creaciones de poesías dedicadas al ambiente, o en el arte, cantar al medio ambiente. Entonces, desde su concepción colombiana, ¿cómo se debe ser la transversalización de educación ambiental en todas las áreas? Bueno, primero partiendo de un concepto fundamental que para poder enseñar educación ambiental hay que tener una formación en valores. O sea, yo creo que lo primero, o uno de los elementos de los cuales uno se puede agarrar para generar los procesos de transversalización en las asignaturas, es la formación en valores. Nosotros, por ejemplo, trabajábamos yo trabajé como directora de licenciatura en educación ambiental en otra universidad en Manizales, y entonces nosotros trabajamos con los estudiantes un elemento que se llama los procesos de planeación a través de ejes transversales. Entonces, ¿qué era lo que básicamente hacíamos? Como el tema ambiental no limita solamente al entorno natural, sino que se extiende hacia los procesos y las relaciones que se tienen dentro del aula y dentro de la sociedad. Entonces, lo primero que se hacía era que en un primer momento era como un árbol de problemas o el profesor. A través del compost y las interacciones con especies pequeñas, y todo ese circuito termina en un laboratorio, y ese laboratorio se convierte esencialmente en un medio en el cual uno puede fácilmente relacionar una vivencia directa en los niños. Cuando yo dije siento, al comenzar, es la relación de vida que uno tiene con las cosas. Entonces esa relación de vida tiene que establecerse en cualquier modelo. Primero tenemos que sentir. Si no sentimos, entonces no va a movilizarnos absolutamente nada. Pero eso que nos moviliza el sentir nos debe hacer reflexionar. Entonces de la acción va a la reflexión, y la reflexión a sí misma, como un modelo psicológico de aprendizaje, va a hacer movilizar en nosotros la voluntad, el carácter, y eso es la toma de decisiones. Y yo voluntariamente decido aprender o no aprender, depende de mi fuente de motivación, de mi interés. Y entonces ahí sí se cierra el circuito. Entonces siento, pienso y actúo tienen que operar para tener éxito en una integración dentro de la institución educativa en sus procesos de aprendizaje, y tienen que aproximarse más a los niños con la realidad, de modo que ellos puedan identificar problemas ambientales, y esos problemas ambientales tienen que tener alguna solución o alguna salida que sea evidente y concreta en la vida de cada uno de nuestros estudiantes, como un estilo de vida o una práctica o un hábito, una buena práctica ambiental. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Bárbara, de Argentina. Bueno, quería un comentario y una pregunta. Encontraba muy complementarios los planteos de María y de Marilia en cuanto a que en la medida que los docentes no estén formados, que fallemos en las estrategias tanto desde el Estado como desde las organizaciones no gubernamentales para ocupar este lugar de formación docente, inevitablemente los espacios o ámbitos privados lo van a ocupar. Y la pregunta para Lía es cómo evalúa las estrategias del Ministerio en materia de formación y actualización docente en educación ambiental. No es una pregunta sencilla. Vos sabés que el sistema educativo en Argentina está descentralizado desde hace muchos años, entonces no tenemos hasta el momento mucha sistematización en cuanto a la cantidad, la calidad y cuáles son y dónde están y quién lo llevan a cabo los procesos de formación de educación ambiental.
tenemos conocimiento que hay algunas carreras que hay posgrados que son escasos, pero básicamente esto está en manos o de universidades, digamos, o de los ministerios provinciales de educación. Entonces, no, como digamos, panorama general, digamos, no es algo que abunde o que esté muy institucionalizado lo que es la formación específica en educación ambiental. Una de las si querés, falencias que vemos es que lo que sí abunda bastante son las buenas voluntades de docentes y de instituciones, digamos, para llevar a cabo los procesos de educación ambiental. Hay algunas provincias que tienen su propio espacio, no sé si curricular, pero sí dentro de lo que son los procesos educativos, en otros casos no. Hay mucha diversidad. Una de las tareas en las cuales nos estamos abocando dentro de todo el trabajo que hay, digamos, es a tratar de sistematizar cuál es este panorama en cuanto no solamente al enfoque, que de eso sí hemos hablado, digamos, sino a nivel institucional cómo se está implementando. La última que se está mostrando acá hay compañeros, pero vas a matar, estaba primero él. El caballero estaba primero, disculpa. Muy bien. Estoy muy de acuerdo con el profesor Héctor, posición, puesto de que los 4 pilares hacen que los estudiantes reflexionen y tengan una perspectiva distinta. Bueno, quiero hacer la pregunta a la maestra Marilia. ¿Qué concepción tiene entre neoliberalismo versus pedagogía marxista? Muchas gracias. Isso não é uma pergunta, é um tratado. Bom, eu percebo que as questões vêm muito mais didáticas, né, e nós trouxemos um trabalho mais de uma posição de fortalecimento da educação ambiental na escola através do currículo. Porque qual é o referencial marxista nisso e no que ele se contrapõe com o que está aí? O neoliberalismo que diminui o papel do Estado em relação a todos os bens sociais. Está indo bem? Não vem logrado garantir a apropriação de conhecimentos nas escolas. Nem é a sua intenção. A sua intenção, principalmente na escola pública, a organização neoliberal da sociedade desconsidera o papel da educação e o da educação pública. Diminui investimentos e convida explicitamente ou não a iniciativa privada a assumir o papel do Estado na educação. Essa é uma doutrina que vem permeando todas as ações do Estado em relação à saúde, educação, moradia, transporte, o afastamento do Estado para isso. Na perspectiva de uma pedagogia marxista, fundamentada no pensamento marxista, a sua perspectiva é a superação desse modelo neoliberal, onde a educação volte a ser um bem de responsabilidade do Estado. E, nesse sentido, nós vemos que, com relação à educação ambiental, nós só vamos recuperar ou fortalecê-la através de uma política pública, de um Estado comprometido com a educação, de uma política pública de investir na inserção da educação ambiental no currículo escolar, o que não significa uma disciplina, né, mas uma inserção no currículo escolar de forma
interdisciplinar ou transversal, se entendemos assim, mas não no esvaziamento do papel da escola e do papel do Estado na construção do currículo escolar. Nesse sentido, ela se contrapõe ao neoliberalismo. A diferença entre o neoliberalismo e a perspectiva marxista para a organização da sociedade, no que nós estamos discutindo aqui, só é possível responder no que estamos discutindo aqui, é o papel do Estado, na inserção curricular. E não, eu fico muito preocupada quando nós falamos a educação ambiental através de projetos. Quais projetos? Na mão de quem esses projetos? Da iniciativa privada? Essa é uma política hoje neoliberal, né, de organização da educação ambiental na escola, né, através desse convite que se faz à iniciativa privada. Numa perspectiva de transformação da sociedade liberal ou neoliberal, o Estado se assume o papel de agente educacional e de transformação e de inserção da educação ambiental na escola através do currículo e não a iniciativa privada. No Brasil, hoje, é assustadora a presença da iniciativa privada dentro da escola através de projetos de educação ambiental, mais do que de qualquer outra. Educação para o trânsito, outras, mas na educação ambiental é assustador a presença da iniciativa privada dentro da escola, através desses projetos. E nós pensamos que esse é um caminho muito, muito perigoso para a educação ambiental, no que nós temos que nos contrapor aí. Eu quero aproveitar para pedir desculpas do incômodo do meu neto. Mas ele pode e é lindo. Les convido a, después de charlar el derecho, y una sugerencia, aprovechemos los pasillos, este es el momento más fermental de comentarnos, participar, encontrarnos, mirarnos a los ojos y compartir las experiencias. Gracias.